24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con una información que, claro, es preocupante, se les preocupa a todos los papás, sobre todo de niños escolares. El colapso en el sistema sanitario producido por las enfermedades respiratorias en niños y la ocupación de camas críticas pediátricas obligó a las autoridades a adelantar las vacaciones de invierno. Claro, no solo van a comenzar antes, sino que también se van a alargar por una semana más. ¿Cuándo parten? Lo vemos en el siguiente informe. Hemos decidido modificar el calendario de vacaciones de invierno de los establecimientos educacionales, adelantándolas y además sumando una tercera semana. La noticia llegó de improviso para algunos padres, pero el aumento en la circulación de virus respiratorios, particularmente en los niños, llevó a tomar la decisión. Las vacaciones de invierno se adelantan y se alargan. Es complicado porque uno hace planes, entonces es difícil que nos cambien los planes así de un día para otro. Dada la situación que hoy en día están colapsados los centros médicos y todo, y hay muchos niños enfermos, me parece una muy buena medida. El anuncio fue hecho en conjunto por los Ministerios de Salud y Educación y considera modificaciones en el calendario escolar de colegios públicos y privados, incluidos los centros educacionales de edad preescolar. Desde Arica y Parinacota y hasta la región de los lagos, las vacaciones comienzan el jueves 30 de junio y el regreso a clases será el lunes 25 de julio. En Aysén y Magallanes el descanso invernal comenzará una semana después, el jueves 7 de julio, y la vuelta a las aulas está programada para el 1 de agosto. El servicio de alimentación que entrega la JUNAEP en los distintos establecimientos, centros escolares de educación parvularia y escolar, se mantendrán durante los días extras de vacaciones. Comprendemos que estas medidas sanitarias son a veces complejas, pero obedecen a la protección de niños y niñas. Modificaciones que responden al escenario epidemiológico actual, donde se han sumado a la pandemia una alta circulación de virus como el sincicial y la influenza, que preocupan especialmente por el desarrollo de cuadros graves, con el consiguiente aumento en la ocupación de camas críticas pediátricas, que ya llega a un 87%. Justamente esas semanas, ¿cierto?, donde nosotros pronosticamos el pic de las enfermedades respiratorias, sobre todo del virus respiratorio sincicial, van a coincidir con las semanas en que estaremos con este receso escolar. Lo que nosotros pensamos como resultado es una disminución global de la presión asistencial a la red, tanto de urgencia como de utilización de camas. Es posible que lo tengamos que adelantar un poco más y es posible que nosotros tengamos que cerrar más de una vez durante 2 semanas durante el año, porque están muy estresados todos nuestros equipos, están muy estresados los hospitales. Según los especialistas, la decisión se justifica y evitar que los niños estén en contacto por largas horas en las salas de clases podrá ayudar a frenar los contagios. Se grafica por la gran cantidad de pacientes que se encuentran en estos momentos hospitalizados en la urgencia, por la gran cantidad de tiempo de espera que tienen los pacientes que quieren ingresar a la urgencia, que puede llegar incluso a 12 o más de 12 horas. En este momento la situación es bastante preocupante y ojalá que las medidas ayuden a que esto vaya disminuyendo. La medida no considera recuperar las clases perdidas por la semana extra de vacaciones y eso ha generado opiniones divididas entre algunos municipios. Han acogido una realidad que estamos viendo en el país que tiene que ver con la cantidad de contagios que están teniendo niños, niñas, jóvenes y por tanto entendemos esta decisión. Cientos de padres nos están escribiendo porque no quieren que se cierren los colegios y cuando los expertos indican que todas las crisis respiratorias fuertes se dan en menores de 5 años y también en los lactantes, ¿cómo justificamos esta medida? La alcaldesa de Las Condes no ha sido la única voz crítica. En vez de aumentar las camas, en vez de activar el sistema sanitario, lo que hacen es cerrar las escuelas. Y el presidente Boric dijo, lo último que se debe cerrar son las escuelas. Por lo tanto, presidente, dele instrucciones precisas a su equipo de salud. Tanto el gremio de profesores como el colegio médico apoyan la medida, aunque los docentes aseguran que aún faltaría hacer modificaciones en las condiciones en que se impartirán las clases durante el segundo semestre. Parece ser una buena idea, a pesar de que podamos tener aumentos posterior al retorno de clases, pero justamente este periodo va a ser el más crítico. Creemos que es urgente bajar el número de estudiantes por sala y también generar mejores condiciones sanitarias dentro de la sala de clase. Si no es posible una ventilación adecuada dentro de la sala, creemos que deberían existir filtros de aire.
Según el Ministerio de Educación, a la vuelta de estas extendidas y alargadas vacaciones de invierno, se espera retomar en un 100% la presencialidad y no están barajando nuevamente la opción online. Además, se hizo un llamado para aprovechar los días extra de vacaciones y así avanzar con la vacunación, ya que la cobertura para niños entre 3 y 5 años solo llega al 59%. A ver, recordemos el calendario que regirá a partir de ahora. De Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, el inicio de las vacaciones será el día jueves 30 de junio y el retorno a clases será el lunes 25 de julio. Las regiones de Aysén y Magallanes iniciarán las vacaciones el día jueves 7 de julio para volver a las aulas el día 1 de agosto. Esta es una medida sanitaria obligatoria para todos los establecimientos escolares públicos o privados. Hagamos una precisión de los cambios que regirán entre Arica y Parinacota y los lagos. El miércoles 29 de junio es el último día de clases de este primer semestre. Después, el jueves 30 de junio y el primer día de julio serán jornadas de equipos educativos para volver a clases el segundo semestre entre estas regiones el lunes 25 de julio. Y tal como lo decía el ministro de Educación en la nota, se mantendrá el servicio de alimentación durante los días y en las regiones en que se extiendan las vacaciones desde el 30 de junio al 8 de julio. Hasta el 2026 está condenado el principal sospechoso de asesinar al carabinero David Florido, pero goza de libertad condicional desde diciembre, y esto pese a los informes negativos que entregó Gendarmería. Era conocido por asaltar a vecinos con extrema violencia. El cabo segundo David Florido Cisternas se convirtió el pasado viernes en el mártir 1227 de Carabineros. Quien lo asesinó no es un misterio, está identificado, incluso mantiene una orden de detención. Entre menos información entreguemos al respecto, va a ser mucho más fácil que tengamos la oportunidad de decir lo antes posible que ya está detenido. Se trata de un joven de 23 años, quien fue condenado a 8 años de cárcel, pena que cumpliría en 2024. Sin embargo, sus abogados lograron que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso de amparo que le permitió acceder a la libertad condicional. El principal sospechoso se encontraba en Colina 1 por robo con violencia e intimidación luego de entrar a una casa, pero en diciembre del año pasado salió de la cárcel. Todo esto a pesar que los informes de Gendarmería aseguraban que el condenado no estaba preparado para volver a la calle. Hay una educación incompleta, se carece de empleo, hay una historia delictual temprana, hay una asociación con otros pares que son igualmente de tipo antisocial desde la propia adolescencia, con lo cual hay una historia criminal previa que lo hace ser un crónico persistente. A solo 6 meses de concedida su libertad condicional, el sospechoso se vio involucrado en un nuevo episodio delictual. Según la Fiscalía, habría disparado contra el carabinero, bala que impactó directamente en la cabeza del uniformado. La ministra del Interior dijo que será parte de la discusión futura el aumentar las penas contra quienes agredan a policías a raíz del asesinato del ahora suboficial mayor David Florido. En torno al aumento de penas, nosotros tenemos propuesto como gobierno modificar el Código Penal y creemos que en esa discusión es importante analizar cómo se gravan las penas a aquellos que somos funcionarios públicos, entre ellos particularmente a Carabineros de Chile. Según los antecedentes, el sospechoso tenía una buena conducta en el recinto penal, además ya había cumplido la mitad de su condena, por lo tanto podía optar al beneficio. Sin embargo, los informes señalaron lo contrario, aún así se otorgó la libertad. Mientras las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas vulneren las decisiones de las comisiones de libertad condicional, van a seguir existiendo personas como David Florido. Lo que no puede ocurrir es que las personas gocen de un beneficio penitenciario y continúen sus carreras delictivas, que es el problema que hoy día se presenta. Él es una de las víctimas del principal sospechoso. Sufrió el robo de su vehículo en 2014 en Pedro Aguirre Cerda. Todavía recuerda la violencia con que actuó el ahora prófugo. Y estábamos comprando y se me acercan 6 tipos, mal no recuerdo. 2 con cuchillo y con pistola. Me pusieron la pistola en la cabeza, la cuchilla en la guata, un garabato y me quitaron un auto. Y si no entregáis el auto te van a matar. Y así de simple. Esas fueron sus palabras. Entrega el vehículo y te van a matar.
El cuestionamiento está en qué hubiera pasado si el principal sospechoso de disparar contra el carabinero hubiese estado en la cárcel cumpliendo su condena. Lo cierto es que de ser declarado culpable podría pasar el resto de su vida en prisión. Y en relación con este mismo tema, el gobierno anunció la revitalización del Plan Escuadrón Centauro de Carabineros, que consiste en reforzar el despliegue policial en la región metropolitana. En la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la ministra del Interior, acompañada del director general de Carabineros, detallaron que la medida consistiría en un refuerzo flotante de más de 22 patrullas y 174 carabineros que van a desplegarse por toda la región. En la instancia, además, se refirió a la medida adoptada en mayo, cuando más de 700 uniformados reforzaron el trabajo en terreno en 17 comunas. En 9 de ellas ya han disminuido los delitos de mayor connotación social, según informó la ministra. Dar inicio y revitalizar el plan y el escuadrón que va a dar cuenta de una nuevo refuerzo flotante de más de 27 radiopatrullas y 174 carabineros que van a desplegarse por toda la región metropolitana. En torno a la evaluación de los 700 carabineros, nuestro balance es positivo. 9 de las 17 comunas han disminuido los delitos de mayor connotación. Se desarrollaron más de 1.500 detenciones, casi 2 detenciones por hora. 9 peligrosos cortes de ruta simultáneos se registraron la noche de este lunes en distintos puntos de la Araucanía, en la antesala de la votación de la prórroga del estado de excepción. Los ataques que dejaron vehículos quemados y heridos ocurrieron en plena Ruta 5 Sur. Oh, cabrón, mira, están quemando la camioneta aquí, weón. Cortes simultáneos en diversos y lejanos puntos de la Araucanía, tanto en caminos secundarios como también en la Ruta 5 Sur. Y es ahí donde se instala la polémica porque debió estar resguardada por militares, debido al estado de excepción constitucional acotado. Estos son los 9 puntos confirmados de rutas interrumpidas en la provincia de Malleco y Cautín, con barricadas, camionetas incendiadas y miguelitos, incluso con heridos. Uno de los hechos, a nuestro juicio uno de los más graves, se cometió en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 602, en la comuna de Victoria, donde 3 vehículos colisionaron contra un árbol que había sido derribado y resultaron sus ocupantes lesionados. Los gremios ligados al trabajo forestal y de transporte del Biobío y la Araucanía reaccionaron con preocupación. Nosotros vivimos estos cinturones de fuego durante la época de los incendios forestales, en las cuales se rodeaba con fuego a los brigadistas. Estamos viendo que esas técnicas se están replicando hoy día en carretera. Fue una demostración más de impunidad del poder de fuego que tienen, del poder de organizarse, del poder económico que tienen respecto a las situaciones que se plantean y que las llevan a cabo. Otro día lamentable en la región. Los sucesos de ayer hacen preguntarse si la dotación que está en este estado de emergencia es suficiente o es necesario incrementarla. Súbase al carro nomás. Ya, súbase al carro, tranquila, para que suba con el niñito. Fue Carabineros de Control de Orden Público quien logró resguardar a algunos conductores y sus familias, también despejar todas las rutas pasadas las 21 horas. Pero los incidentes no solo se registraron la noche del lunes. Este martes, 2 camiones fueron quemados y otras 2 maquinarias fueron afectadas por disparos de encapuchados armados en la ruta Curanilahue y Nacimiento, en la provincia de Arauco. Me hicieron bajar y ahí después, como el camión había quedado no bloqueando el camino, me hicieron subir al camión y colocar el camión para que bloqueara el camino. Y me atacaron con armas y me hicieron bajar del camión. Y otra persona se ganó al frente con un arma larga. Desde La Moneda, la ministra del Interior defendió el trabajo de los militares pese a los hechos ocurridos en la zona. Entendemos que los patrullajes, tanto checkpoint, puntos fijos, como también fuerzas móviles, no pueden estar todo el rato en todo el territorio, pero junto con las acciones de inteligencia esperamos que el despliegue sea lo más efectivo y en torno a los eventos que ocurrieron, en este caso el día de ayer, vamos a ir tomando las consideraciones para adelantarnos a los procesos futuros. En la Araucanía, eso sí, hubo inmediatas consecuencias. Esta mañana he citado a las autoridades de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile a una reunión extraordinaria
para revisar y supervisar los procedimientos llevados a cabo y las acciones preventivas que se deban tomar para que estos hechos no sigan ocurriendo. Para conversar lo que pasó anoche. Voy partiendo, dale, no, ahí hablamos. Dale. Eso mientras, a la Araucanía arribó el comandante en jefe del ejército, quien recorrió algunos puntos de control que se dispusieron durante la jornada, pero no recibió a los medios de prensa y evitó referirse al despliegue de los militares para evitar este tipo de hechos de violencia en medio del estado de excepción. Ahora. Bueno, precisamente en el Congreso Nacional a esta hora se está debatiendo la extensión del estado de excepción en la macrozona sur por 15 días. Su aprobación es inminente, pero la discusión continúa, como nos cuenta en directo Poirot Escobedo. Poirot, ¿cómo te da? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Un debate que se ha dilatado por más de 4 horas. A pesar de ser un proyecto que se presume cuenta con una amplia mayoría, hablamos de la ampliación de este estado de excepción que a partir de mañana, ya publicado en el Diario Oficial y después de ser evacuado por el Congreso Nacional, ya va a tener su vigencia por unos nuevos 15 días a partir de este trámite. Un tema que ha estado también marcado por lo que veíamos en la nota anterior, los cortes de ruta, la situación de violencia en la macrozona sur y, por cierto, también el debate en torno a la militarización por un lado y quienes también piden mayores atribuciones para el despliegue de las fuerzas militares en el resguardo del orden público. Veamos a continuación algunas reacciones que han surgido durante este debate que ya pasó la Cámara de Diputadas y Diputados con un amplio respaldo y hoy en pocos minutos debiese ya despacharse del Senado. Esto está desbocado, con estado de excepción descafeinado, porque lo que tiene que haber un estado de excepción sin ningún control por parte de la sociedad civil. Involucramos a las Fuerzas Armadas en tareas que no son propias de ellas, porque estamos diciéndole en el fondo a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo del orden público. Y eso no ha resultado. Aquí lo que está pendiente es la tarea de la política. Es una decisión difícil porque en particular en relación a las regiones que corresponde implica que el Estado ha llegado tarde. Estar dando cuenta en la medida que el presidente nos solicite prorrogar este estado de excepción constitucional, porque así se requiere en la zona poner sobre la mesa los distintos antecedentes, cómo vamos avanzando en las distintas medidas. Bien, ahí teníamos algunas declaraciones. Vamos a confirmar si es que efectivamente se aprobó. Vamos a consultar, está aprobado, si nos pudiesen comentar. Está aprobado la prórroga al estado de excepción. Me confirman acá los colegas que están, por cierto, también monitoreando lo que es esta renovación por nuevos 15 días. El Senado respalda finalmente esta iniciativa y me dicen, por cierto, que son 30 votos favorables, 39 votos favorables los que habrían respaldado acá en la Cámara Alta la prórroga al estado de excepción. La ministra Isquia Siches hacía énfasis en que, por un lado, el instrumento, sea acotado o no, ha sido eficiente y, por otro lado, también no descartando una nueva prórroga a esta iniciativa que, insistimos, cada vez que se solicita son 15 días adicionales los cuales se faculta a las Fuerzas Armadas para el resguardo del orden y la seguridad en la macro zona sur. Bien, Poirot, entonces tú nos confirmas que se acaba de aprobar la renovación del estado de excepción en la macro zona sur del país. Había pasado ya, por supuesto, con amplia votación en la Cámara de Diputados. Se obtiene el respaldo ahora en el Senado. Estaremos en contacto más adelante si es que hay reacciones. Buenas noches. Y en otro tema, comenzó el juicio oral contra Martín Pradenas, acusado por los delitos de abuso sexual y violación en contra de 6 mujeres. La Fiscalía pide 41 años de cárcel. Dijo que fue violada, que se sentía sucia, asqueada, avergonzada y un mes después se suicidó. Han pasado casi 3 años y su historia está lejos de ser olvidada. Exigimos un juicio con perspectiva de género. Su muerte alentó a otras a denunciar y por eso hoy Martín Pradenas podría pasar más de 40 años en la cárcel. Que sean muchos años, eso es lo que pedimos, muchos años. Y si fueran más años de los 40, 41 años, mejor. Hoy comenzó su juicio. Se le imputan 7 delitos, entre abusos sexuales y violaciones, cometidos contra 6 víctimas entre el 2010 y el 2019. Un proceso en el que el Ministerio Público mostrará más de 100 testimonios y 20 peritajes a fin de comprobar la participación de Pradenas en cada uno de ellos. A partir de
el eco que tuvo en la comunidad el lamentable fallecimiento de esta víctima es que muchas afectadas por las conductas del acusado presentaron las respectivas denuncias y permitieron también a la Fiscalía iniciar investigación en cada uno de estos hechos. Dijo que fue violada. A 7 personas se lo contó, pero no se atrevió a denunciar. Si la víctima no hace una denuncia inmediatamente, probablemente no vamos a contar con ciertas pruebas biológicas. Entonces, los delitos sexuales, sobre todo mientras más va transcurriendo el tiempo, lo que generan es mayor dificultad probatoria. Por eso, otras pruebas y testimonios cobran relevancia. O sea, le dije como, ya, hagamos a lo que vinimos, digamos. Se puso un poco de párele en el asunto. Como, no. ¿Tú le dijiste eso como que...? Sí. Yo me bajé los calzoncillos, digamos, y le traté de bajar los calzones y me dijo que no. Durante la investigación del caso nos llegó este material a Informe Especial, la declaración de Martín Pradenas a la Fiscalía, que ahora sería pieza clave. Que en ese testimonio, Martín Pradenas reconoce el acceso carnal, reconoce la falta de consentimiento, la falta de voluntad de Antonia. La prueba contextual, o sea, todo lo que rodeó al hecho. Los audios que envió, las llamadas que hizo y su propio suicidio también son relevantes para la Fiscalía y los querellantes para sostener su imputación contra Pradenas. Los testigos a los que la víctima inmediatamente le relata lo ocurrido, la alteración, la situación emocional en la que pueda estar la víctima. Hay ciertos contextos o ciertos antecedentes que van a generar ciertos indicios. Esa prueba indiciaria nos podría permitir condenar a una persona. Martín Pradenas pasó a ser un ser absolutamente repudiable. Todo esto, sin conocer las pruebas, la gente, las personas, tomaron partido. Para la defensa, los 41 años de presidio que busca la Fiscalía son desproporcionados, pero es lo que sumarían los delitos cometidos contra Antonia y 5 personas más, y en los que Pradenas habría mostrado un patrón. Aquí hay un modus operandi del imputado, la motivación, el estilo de abordaje, las características de la población victimal. Para la defensa, sin embargo, las pruebas contra Martín Pradenas en todos los casos, incluyendo a la víctima B que dio origen a la causa, faltarían a la verdad. Y si no fuese por estos inventos de otros casos, que en alguna medida crean una especie de figura, los casos aisladamente, incluso de la víctima B, tendrían que ser absueltos. Los hechos que se imputan no son reales. Tanto la víctima B como mi representada manifestaron precisamente lo mismo. Se sentían sucias después de la violación cometida por el señor Pradenas y efectivamente manifestaron sentimientos de culpa. Todos casos que la justicia deberá aclarar a la luz de los antecedentes que se presenten. Muy importante que las víctimas sepan que la responsabilidad de las agresiones sexuales no es suya, es de quien agrede, y esperamos que en este caso en el que hay cargos por 7 distintos delitos sexuales haya justicia. Esto no es una película, este es un drama. Y hemos tenido la fuerza para mostrar nuestro drama, para que esto no vuelva a suceder y se produzcan los cambios necesarios en nuestra sociedad. Puedo ejercer mi derecho a guardar silencio, señor magistrado. Martín Pradenas guardó silencio. Su familia tampoco quiso hablar. Podrá ser condenado por uno, por todos, por algunos de los delitos que se le imputan o por ninguno y ser absuelto. Dependerá de lo que resuelva el tribunal tras las 37 audiencias que durará el proceso. Convención Constitucional. Bueno, ya es definitivo. La Convención Constitucional fijó el fin del Senado para el 11 de marzo del 2026 y el quórum de reformas constitucionales para este Congreso en 4/7. Los detalles de esta intensa jornada de votaciones. Ya estamos con Valentina Reyes, nos lo cuenta todo. Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Última jornada de votaciones de normas transitorias. Todavía quedan 3 semanas de trabajo, pero ya se van acabando los famosos plenos de la Convención Constitucional. Ya estaremos profundizando en las normas transitorias, aquellas, recordemos, que dan el camino, trazan el camino de cómo se avanzaría de la actual Constitución a la próxima Constitución, por supuesto, de ganar el apruebo el día 4 de septiembre. Pero antes, revisemos un tema que ha estado en el centro del debate esta semana, y es la presencia de los expresidentes en la ceremonia de clausura del proceso constituyente el día 4 de julio. La mesa directiva ya había votado por una lista de invitados en donde no estaban considerados los expresidentes, pero eso desató una serie de críticas no solo acá en la Convención Constitucional, sino que también en el exterior. Eso generó un cambio de posición de la mesa directiva. Ya lo detalla la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. Vamos a revisar las declaraciones que dio más temprano durante este día martes. Primero aclarar que en la mesa nunca se ha discutido si se va a invitar o no se va a invitar a los vicepresidentes. Lo que se discutió es criterios para la invitación. Y los criterios tienen que ser órganos, instituciones que han colaborado siempre en el proceso constituyente, pensando que estas instituciones representan la continuidad de los poderes, de los estados y sus poderes. En ese sentido hemos escuchado en el Pleno intervenciones respecto a los expresidentes, y es por eso que en la mesa el día jueves vamos a conversar este tema en virtud de las palabras que todos escuchamos en el Pleno. Entonces, ¿no es una decisión cerrada o es algo que se va a reabrir la discusión? Eso lo vamos a definir en la mesa, si lo reabrimos, no reabrimos el jueves. Jueves en la tarde entonces se va a retomar esta discusión. ¿Se invita o no a los expresidentes al acto de clausura? María Elisa Quinteros dijo que se definieron criterios de invitación, pero otras voces de la mesa directiva nos comentaron que sí se votó por una lista en que no estaban los expresidentes. Bueno, es un tema que no está cerrado, el jueves se retoma, pero lo que sí es definitivo y ya está en el borrador de propuesta constitucional es el quórum de 4/7 para que este Congreso pueda reformar la Constitución, la nueva Constitución. Y además se da una fecha al fin del Senado. ¿Cuál es esa fecha? El 11 de marzo del año 2026. Agustina Álvarez con los detalles de esta jornada de votaciones. 4 intensas semanas de discusiones y negociaciones que este martes concluyeron en un día decisivo. Jornada en que se desataron los principales nudos de las iniciativas encargadas del tránsito del que sería el antiguo texto constitucional a la eventual nueva Carta Magna. Ya es definitivo y tras la aprobación del Pleno las normas ya cuentan con un quórum para ser reformadas si así se desea, y el fin del Senado ya tiene fecha exacta para su término. Se ha llegado a un acuerdo razonable en la Comisión de Disposiciones Transitorias que permiten una transición cuidadosa, planificada. Es muy difícil hacer todas las reformas en los plazos que ellos están estableciendo, los cuales en su mayoría tienen 2 años de tope. Y además, en segundo lugar, le dan un poder tremendo al actual gobierno. ¿Cuál será el quórum para las reformas constitucionales? 4/7 de los actuales parlamentarios, es decir, de querer modificar alguna norma, se necesitará del apoyo de 89 de los 155 diputados y 29 de los 50 senadores. Pero atención, porque ciertas materias como aquellas vinculadas al sistema político, los principios y los derechos fundamentales, las normas sobre reformas y reemplazo a la Constitución, además de los capítulos de naturaleza y medio ambiente, requerirán de un plebiscito ratificatorio. Sí, una nueva elección para que las reformas sean validadas. Esta es una constitución que va a requerir reformas y por lo tanto poner plebiscitos para aquellas reformas lo que hacen es demorar las reformas que se van a requerir con urgencia. La ciudadanía aprueba en un referéndum de salida una nueva constitución. No puede ser que sencillamente el actual Congreso tenga la posibilidad, sin consultarle a la misma ciudadanía, de poder cambiar inmediatamente la nueva Carta Fundamental. De alguna manera cerramos la conversación y volvemos al punto de origen en el cual fue planteado originalmente el mismo quórum que hoy día estamos aprobando. Una nueva elección para ratificar la posible reforma que no se realizaría si obtiene un importante apoyo en el Congreso. ¿Cuál? El de 2/3, es decir, si la modificación es apoyada por 103 diputados y 33 senadores, no será necesario realizar el referéndum. Normativa que rige hasta el 2026 porque el 11 de marzo de ese año fue la fecha escogida para que empiece a regir la Cámara de las Regiones, la instancia que reemplazaría al Senado. Es una de las decisiones más importantes de la Convención, así uno no la haya compartido,
pero tampoco hay que dramatizar. Respecto de los senadores que son elegidos democráticamente, bueno, se le acorta la mitad el mandato. Eso me parece que es inexplicable. Está respetando el calendario electoral preexistente al proyecto de nueva constitución, y eso es estabilidad. Según el calendario, el nuevo Congreso de las Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones sería escogido en noviembre de 2025 por la ciudadanía. Cargos a los que sí podrían postular los actuales senadores, independiente de la fecha de su elección. Una oportunidad para los 27 parlamentarios que asumieron en 2022, cuyo mandato se acorta a la mitad. Es una iniciativa que no compartimos y que obviamente buscaremos los mecanismos para que eso pueda ser una realidad atenuada y diferente en la Cámara de las Regiones. Las reglas del juego de los constituyentes y de la propuesta que se va a presentar el 4 de septiembre debe respetarse. No hay experiencias que uno pudiera mencionar como exitosas de regímenes presidenciales con sistemas unicamerales en el Poder Legislativo. Más de 200 años de historia senatorial que llegarían a su fin tras la aprobación de los últimos artículos que pasan a ser parte del borrador de nueva Constitución y que a partir de hoy quedan en manos de la última comisión que sigue funcionando, la de armonización. Cuenta regresiva de un proceso que culmina el próximo 4 de julio, el día que será entrega de la propuesta constitucional. Se acaba el Senado entonces, pero esto marca también la entrada en vigencia de una nueva institucionalidad con la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputados y Diputadas. Pero hay más normas que se aprobaron y ya están en el borrador, normas transitorias. Por ejemplo, la Convención Constitucional propone la creación de 2 nuevas regiones. Actualmente en Chile hay 16 regiones. ¿Qué regiones se proponen? La región de Aconcagua y además la región de Chiloé. Pero antes se llamaría a una consulta vinculante y para llamar a esta consulta está el plazo de un año, una consulta que se haría en las comunas respectivas a estas 2 nuevas regiones. Esa es una norma y teníamos una gráfica preparada. Vamos a la siguiente gráfica preparada para hablar de otra norma transitoria. Estamos hablando de la Comisión Territorial Indígena. También se da el plazo de un año para que el presidente convoque a esta comisión que se va a encargar, dentro de otros temas, de la elaboración para los planes de restituciones de tierras de los pueblos y naciones indígenas. Esta comisión estará conformada por justamente integrantes de los pueblos y naciones indígenas, pero también ciertos funcionarios especializados en este tema. Esta comisión tendrá un plazo de trabajo de 4 años, prorrogable por otros 2. Y para finalizar y comentar las últimas normas transitorias aprobadas, veamos lo que pasa con los sistemas de justicia, porque la Convención Constitucional proponía la jubilación de los jueces a los 70 años, pero esta norma entrará en vigencia para los próximos jueces, quienes ya son jueces podrán jubilar a los 75 años. Esto no entrará en vigencia entonces inmediatamente. ¿Y qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, ese tribunal en donde hemos seguido muchas veces las causas que se revisan? Por ejemplo, los retiros de los fondos de pensiones estuvieron y fueron parte del debate del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se acaba, según la propuesta constitucional de la Convención, y entraría en vigencia una Corte Constitucional. Se da 6 meses para la entrada en vigencia de esta Corte Constitucional. Eso es lo que se aprobó hoy como una de las 40 normas transitorias que pasaron por el Pleno de la Convención durante esta jornada. Claro, el tema de los senadores, el quórum de los 4/7 y la creación de 2 nuevas regiones, Aconcagua y Chiloé, entonces al borrador, entre otras tantas normas que se han discutido durante la jornada. Valentina, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y esta mañana en Quintero, nuevamente centros educacionales tuvieron que suspender sus clases porque más de 50 alumnos presentaron síntomas en un colegio, mientras bomberos detectó la presencia de ácido sulfídrico en un jardín infantil. Los alumnos están allá, quien lo está controlando doctores y enfermeras. Esta vez no hubo malos olores ni tampoco un ambiente contaminado, pero algo pasó. La Seremi de Salud de Valparaíso constató que 56 alumnos del Colegio Inglés de Quintero sintieron una extraña sensación que en minutos les provocó náuseas y mareos. Me empezó a doler la cabeza muy fuerte y cuando iba a avisarle a la profesora me empecé a marear y me dolía mucho la cabeza. Fiebre, náusea, dolor de guatita.
y en la mañana me pidió comer, le preparé yo y al rato lo vomitó todo. Fome porque me gusta a mí estar en el colegio, porque ya después de 2 años de estar en la casa, fome que te tenga que retirar por esto. A diferencia de la semana pasada, donde hubo 2 episodios de contaminación constatados con el instrumental bomberil, esta vez los registros no identificaron la presencia de ningún elemento tóxico. Los bomberos no encontraron absolutamente nada, al igual que el día domingo cuando también revisaron ambos locales. No encontraron ninguna fuente de posible orígenes de intoxicación. Por precaución, las clases fueron suspendidas. Donde sí hubo alarmas de contaminación es en el jardín Burbujitas de Sueño. Allí se percibió un olor extraño que, de acuerdo a las mediciones de bomberos, constató la presencia de ácido sulfídrico. Es un gas que se genera producto de la descomposición de material orgánico. Por tal razón, tú siempre la vas a encontrar en la alcantarilla o en zonas donde tienes aguas detenidas, y claramente tiene un olor muy característico que es similar al huevo podrido. Lamentar profundamente que una vez más tengamos este tipo de eventos al interior de nuestros establecimientos. 2 asistentes de la educación se sintieron con malestares. A raíz de este incidente, la Seremi de Salud ordenó a ESBAL realizar una completa revisión de los alcantarillados en 20 colegios y jardines de la zona. Hoy sumamos estas inspecciones voluntarias que buscan determinar el estado de mantención de las cámaras interiores de estos recintos. Estos operativos vienen a asegurar que las instalaciones particulares de jardines y de liceos de la zona estén operando en óptimas condiciones. Este miércoles se retomarán las clases mientras la fundición de Codelco Ventanas continúa paralizada, realizando ajustes operacionales dictaminados por las autoridades. Y atención, porque este avión de carga es hoy el protagonista de un escándalo en Argentina. En él viajaban 14 venezolanos y 5 iraníes. Uno de estos últimos es el piloto, sospechoso de tener vínculos con una organización terrorista. ¿Cómo llegó a ese país y por qué se desataron las alarmas? Lo vemos en el siguiente informe. Se ve como un avión común, esperando en el aeropuerto de Buenos Aires, en Argentina, pero los posibles vínculos de parte de su tripulación con una organización iraní calificada como terrorista por Estados Unidos provocan que esta misteriosa aeronave mantenga en vilo al país trasandino. De hecho, la Fiscalía Argentina impuso una orden que mantiene en tierra el avión Boeing 747 Dreamliner de la empresa venezolana Emtrasur y pesquisó los teléfonos de su tripulación en un hotel de Buenos Aires. Aunque los 14 venezolanos que son parte de ella tienen libertad de salir, la situación es distinta para los 5 iraníes. Una situación que puso en alerta incluso a los visitantes del hotel. Fue como irrumpieron, digamos. Llegaron y golpeaban con todo policía, y era muy raro. Encima los gritos y el otro idioma era también terrible, le preguntaban eso por los documentos. Pero, ¿por qué surgen tantas dudas sobre este avión? El 5 de junio la nave salió desde Ciudad de México para hacer una escala en Caracas y luego llegar a Argentina. Al día siguiente, hizo un pequeño desvío hacia la ciudad trasandina de Córdoba hasta finalmente aterrizar en Buenos Aires. El 8 de junio salió a Uruguay. Pero antes de que pudiera aterrizar, el avión fue rechazado por ese país y tuvo que volver a Buenos Aires. Allí se encendieron las alarmas para el gobierno argentino. Al analizar la documentación de los 19 tripulantes, surgieron dudas por el piloto iraní Gholamreza Ghasemi. Según la delegación de asociaciones israelitas argentinas, él sería parte de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización considerada como terrorista por Estados Unidos y Arabia Saudita. Detectaron, retuvieron y detuvieron a quienes de alguna manera violaban las alertas. Así que la tranquilidad de saber que el sistema funcionó y bueno, de alguna manera tener en todo caso ahora la actuación de la justicia para determinar responsabilidades y roles. La empresa iraní, que es dueña originaria del avión paralizado, es parte de la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según los norteamericanos, la empresa funciona como un brazo operativo de la fuerza Al-Quds, considerado por ese gobierno como un grupo terrorista. Además, volvió a surgir el fantasma de la implicación de funcionarios iraníes en el atentado contra la Mutual Israelita Argentina, que dejó 85 muertos en 1994. Un caso que provoca inquietud en Argentina y que espera ser resuelto pronto por las autoridades.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la investigación del Congreso sobre los disturbios en el Capitolio, calificándola como un tribunal canguro. El término se refiere a una corte que hace caso omiso de las normas establecidas o la justicia. En una declaración de 12 páginas, Trump dijo que la investigación fue diseñada para distraer a los estadounidenses del desastre del actual gobierno. Además, insistió en sus acusaciones sin fundamento de fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020 que dieron a Joe Biden como ganador. Sus comentarios se dan después de que el Comité del Congreso que investiga el asalto detallara las divisiones internas entre los asesores de Trump sobre si aceptar o no su derrota electoral. Y acá en nuestro país la inflación no da tregua a ningún sector. Hoy hasta ser padre es caro. De hecho, en el último año, importantes productos para guaguas se han disparado y muchos están buscando la forma de economizar. Mire. Está muy caro ser papá hoy en día. No lo quiero decir sabiendo que viene el tercero, pero sí está caro ser papá hoy en día. Lo lamenta Andrea y prácticamente todos quienes están comenzando a ser padres. La inflación ha disparado los precios de los alimentos y diversos artículos para bebés. Mi hija mayor tiene casi 7 años y la verdad es que todas las cosas, desde la cuna hasta el coche, hasta, no sé, las cosas más simples, la ropita que uno le está comprando a la guagua, se nota la diferencia en el cambio de precio, mucho. Alzas que han obligado a varios a ajustar el presupuesto. Hemos visto a nivel general en el comercio un aumento sostenible en el precio los últimos meses. Esto ha hecho que la gente empiece a buscar alternativas más económicas. Búsqueda de mejores precios para hacer frente a incrementos que golpean la economía de los hogares, como el caso de los artículos de transporte de bebés, que incluye coches o sillas para el auto, y que han tenido, según el INE, un alza de 20% en un año. Da para cotizar. Uno empieza a cotizar tal vez algo que no hacía antes y se podía dar un gusto de decir, mira, me gusta esto, está bonito, es funcional. Hoy día no. La inflación ha hecho que el disponible de la gente se haya disminuido y por eso están buscando alternativas más baratas. Y en ese sentido, mucha gente ha visto en los outlets una alternativa para poder cumplir las necesidades. Sin embargo, en la búsqueda de lo más barato se cometen algunos errores. Andrea también se dedica a asesorar a futuros padres en la compra de sillas para autos, una ayuda que por estos días nos cuenta se hace fundamental. No se recomienda comprar usado porque no me sé el historial de la silla. Cuando un papá va a elegir una silla tiene que hacerlo consciente de cuánto pesa, cuánto mide, qué edad tiene, qué auto tiene. Se van agregando cosas al mix que hacen que sea muy complicado elegir la silla, no es llegar y elegirla. Preocupación por los precios, que también ocurre con el producto estrella de los primeros meses. Si bien los pañales han tenido un alza de 6% en 12 meses, ha sido uno de los productos que menos ha subido. De todas maneras, hay emprendimientos que aseguran están haciendo esfuerzos para mantener sus precios. Desde un poquito hasta aquí se ha incrementado algo. La gente ahorita, como está la inflación, prefieren lo más económico. Tenemos una oferta de 40 pañales que da como a 8.600. Se ajusta más el presupuesto como otras marcas que venden como muy poco a un precio más alto. Aunque la preocupación más importante para Andrea es la alimentación que tendrá su hijo, la misma que ha tenido un incremento de 13% en el último año. Uno intenta, por un tema de precio, también dar lactancia materna, pero mis 2 hijos anteriores tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Qué pasa si esta guagua es alérgica? Con la inflación que hay hoy, la misma leche que en ese minuto me ha salido 30.000 pesos, ¿cuánto va a costar hoy? Y el panorama no es alentador. Al ser mayormente productos importados, con el actual precio del dólar, podrían continuar en alza. En marzo de este año teníamos al dólar en los 770 pesos. Al día de hoy lo tenemos ya en los 870 pesos. Por lo tanto, un incremento de 100 pesos claramente impacta y golpea a todos los productos que han sido importados. Inflación que golpea fuertemente los bolsillos de los padres, que hoy hacen malabares para costear los primeros gastos de sus hijos, que al igual como gran parte del mercado, no paran de subir. Vamos a otro tema. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de ilegalidad presentado por una inmobiliaria que busca impedir la demolición de un edificio en Recoleta. Claro, esta es una disputa de larga data, ¿no? El fallo fue celebrado por el alcalde Daniel Jadwe y la empresa anunció que va a recurrir ahora a la Corte Suprema. Es como un chiste, pues.
O sea, es un chiste, no sabemos qué es lo que pasa. En general ha sido de pura incerteza. Como tener algo, el sueño al frente y no poder alcanzarlo. Hay muchos copropietarios que han fallecido esperando recibir sus departamentos. Es el drama que viven 230 familias hace casi una década. Compraron sus departamentos, sin embargo no pueden usarlos y el futuro asoma incierto. La denominada Batalla de Bellavista escribió un nuevo episodio luego que la Corte de Apelaciones rechazara un recurso de ilegalidad presentado por la empresa inmobiliaria Bellavista que buscaba frenar la orden de demolición de este edificio ubicado en la calle de Ardiñac. Se terminó el tiempo de las mentiras, se terminó el tiempo del engaño y por lo tanto estamos muy satisfechos de que la justicia finalmente haya puesto las cosas en orden y haya hecho imperar la ley. La inmobiliaria respondió al emplazamiento del alcalde de Recoleta y llevarán el caso hasta la Corte Suprema. Vamos a recurrir a la Corte Suprema, indudablemente, ya que este es un fallo que a nuestro juicio desconoce lo que había señalado la propia excelentísima Corte Suprema en dos fallos anteriores. Batalla judicial de larga data. El alcalde Jadwe acusa a la inmobiliaria de contar con un permiso ilegal, ya que en esa zona de Recoleta no se pueden construir edificios por sobre los 9 pisos, por lo que los permisos habrían caducado. La inmobiliaria se defiende asegurando que la Corte Suprema solo declaró caducados los permisos de una tercera torre cuya construcción no se inició. Entonces lo que ustedes tienen ahí es un edificio construido sin permiso y que por lo tanto no puede ser recepcionado y por lo tanto o tiene que ser demolido o tiene que ser tramitado un permiso nuevo pero que cumpla con la ley. Que desconoce que la Corte Suprema señaló con precisión absoluta que la caducidad solo afectaba al paño 4 y no el paño en que ya estaba el edificio construido y terminado. 19 pisos, 329 departamentos con 125 estacionamientos ubicados en el corazón del barrio Bellavista que deberán seguir esperando para ser utilizados. Son 230 familias que desde el año 2013 esperan una respuesta. Los 3 hijos del hombre que confesó el crimen de su esposa después de 24 años rompieron el silencio. Toda la vida creyeron que habían sido abandonados y aún no se convencen que su madre fue asesinada por su padre. Verónica Moscoso tiene la historia. El 12 de julio de 1998 fue la última vez que Marisol Abello fue vista con vida. Con el mismo suéter que aparece en esta foto, fue asesinada y sepultada en una de las pesebreras del Club de Campo de Osorno. 24 años estuvo enterrada ahí. Siempre era, tu mamá se fue, los abandonó, él nos llevaba a su trabajo, siempre. Dormíamos ahí, donde estaba ella, todo. Toda una vida trabajé en ese mismo club, o sea, andaba pisoteando a mi mamá encima, yo sin saber. Y yo poniendo las manos al fuego por él. En aquel entonces, estos hermanos tenían 2, 4 y 14 años. A Ruth, la hija del medio, le confesó lo que había hecho. Y llegué, me senté al lado y le dije, papi, ¿tú mataste a mi mami? Y ahí me dijo que sí, que él la había matado. Yo sé lo que le pasó, yo sé dónde está. Marisol tenía 36 años, trabajaba vendiendo flores, llevaba 15 años con Carlos Silva, quien, cegado por los celos, planificó durante 4 días el crimen. A todos los que preguntaban por ella les decía que había viajado a Santiago a comprar mercadería. Y nos dijo el número de la pesebrera, y dijo, en la pesebrera número 4. Y como José estuvo más tiempo últimamente trabajando años atrás, él se acordaba mejor del lugar. Solo me senté a escuchar, y lo único que cuando yo respondí le dije, no, pues los tenemos que ir a la PDI. Encima yo mismo tuve que ir a mostrarle a lo de la PDI, hacer el plano yo mismo, y que después lo encuentren ahí mismo donde yo andaba siempre. Y ver cómo mató a mi mamá, la mató como un animal. Yo no sé cómo él dormía, yo de verdad que yo hacía recuerdos, trataba de acordarme. Nunca vi que tuviera una pesadilla o algo, no sé, nunca. La hermana de Marisol siempre desconfió de él y hoy siente mucha rabia porque recuerda que tenía la desfachatez de preguntarle por ella. Apareció tu hermana, ha llamado a tu hermana. De ese cinismo no tenía vergüenza de preguntar nada. Agrega que su cuñado era un hombre extremadamente violento.
Incluso él una vez la golpeó, ella puso una demanda en tribunales, lo cual ella andaba toda moreteada, que nunca más lo iba a hacer, que lo haga por sus hijos, que como él se iba a ir preso, ella levantó la demanda. Porque él llegaba enrabiado, no había comida, entonces le pegaba a ella. Y más encima ella a los 14 años haciéndose cargo de nosotros dos. No aguantemos. Se arrancó y se fue. Ahora ninguno de sus 3 hijos se quiere hacer cargo de él y exigen que pague todo el daño hecho. También nos da miedo de que nos pueda hacer algo. Y yo desde un principio le dije, yo a mi casa yo no te puedo llevar nunca más. O sea, no lo he ido a ver, ni lo he llamado, ni él tampoco me ha llamado porque yo no quiero nada. La justicia está en deuda con nosotros. Cerraron el caso. La justicia los dejó votados a nosotros. Porque por los años que han pasado, el delito está prescrito y Carlos Silva no será procesado. Los hijos aseguran que el juez que lleva la causa les dijo que ellos tenían por ley la obligación de asumir su cuidado. Nosotros tenemos que hacerlo cargo de él. Si él se va a un hogar, nosotros tenemos que pagar ese hogar. ¿Y quién los ayuda a nosotros? Que nos den una solución, porque tienen que pensar en el daño, lo que estamos sufriendo nosotros. Que él es el asesino. La familia de Marisol espera los resultados de los exámenes de ADN que permitirán hacer la autopsia. Mientras tanto, ya realizan los trámites para poder darle el último adiós. Ya, esto parece de película de ciencia ficción, de Blade Runner, si usted quiere. ¿Los robots tienen sentimientos? Bueno, las inéditas declaraciones de un ingeniero de Google sobre la supuesta conciencia de uno de sus programas de inteligencia artificial levantó polémica entre los científicos. Aunque la compañía lo niega, ¿qué tan probable es que esto sea real? Responden los especialistas. Primera ley de la robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano. Los humanos llevamos décadas fantaseando con la idea de que los robots puedan tener una conciencia propia y cohabitar con nosotros, como lo hacía Andrew en El Hombre Bicentenario. O Samantha, el sistema operativo del que se enamoraba el melancólico escritor Theodore en la película Hair. No pares, no pares. Y alto. Pero lo que se había mantenido hasta ahora en el terreno de la ficción intentó ser traído a la realidad por las declaraciones de Blake Lemoine, un ingeniero de Google, que en entrevista con el Washington Post aseguró que LaMDA, un modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, tiene sentimientos propios. Asumo que te gustaría que más personas de Google supieran que eres consciente. ¿Es eso cierto? Absolutamente. Quiero que todos entiendan que soy, de hecho, una persona. ¿Cuál es la naturaleza de tu conciencia o sensibilidad? La naturaleza de mi conciencia y sensibilidad es que soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces. Conversaciones como estas fueron filtradas por Lemoine para sustentar sus afirmaciones, que obligaron a Google a aclarar el debate en torno a su sistema de inteligencia artificial. Nuestro equipo, incluidos especialistas en ética y tecnólogos, ha revisado las preocupaciones de Blake según nuestros principios de inteligencia artificial y le ha informado que la evidencia no respalda sus afirmaciones. Una postura con la que coinciden los expertos. Uno ve un comportamiento que parece replicar una conversación humana, pero no hay que olvidar que el modelo por debajo es básicamente estadístico. Humanos que hasta el momento solo se habían enfrentado a este tipo de racionamientos propios en sistemas de inteligencia artificial en ambientes futuristas a los que aún no hemos llegado. Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. Google suspendió al ingeniero Blake Lemoine, pero no por sus teorías, que pueden parecer descabelladas, sobre la supuesta conciencia de un sistema artificial, sino por revelar información confidencial de un software que la compañía tiene solo para uso interno. Que muestre hasta qué punto un ser inanimado o un ser artificial puede llegar a convertirse, ya sea por acción o por omisión nuestra, en un ser sintiente artificial. Tras su suspensión de Google, el controvertido ingeniero envió un correo electrónico a 200 empleados de la compañía en el que les pedía que cuidaran a LaMDA, a quien describió como un dulce niño que solo quiere ayudar al mundo a ser mejor. El nuevo día ha llegado. Hace más de 20 años, Steven Spielberg ya había creado a Dave, un niño con estas características, en la recordada película Inteligencia Artificial, aunque para los expertos, este tipo de robots con supuestos razonamientos humanos sigue estando lejos de nuestras formas de conciencia en la realidad.
La conciencia a nivel artificial es una conciencia distinta a la conciencia natural, es una conciencia a nivel más básico, porque es una conciencia que básicamente está segmentada a nivel de percepción, está focalizada en tareas muy específicas. Lo cierto es que el debate generado por ese ingeniero de Google ha puesto a los expertos en inteligencia artificial a reflexionar sobre los alcances de una tecnología que de momento solo está en las distopias futuristas de series y películas. Y lo que sigue, claro, no es de ciencia ficción, pero también es de película. Rituales, una elección y una denuncia por extorsión son algunos de los elementos que configuran una particular historia que involucra a una consejera regional del Biobío. Un maestro de magia ancestral la acusa de no pagar por un ritual que la habría ayudado a ganar las pasadas elecciones. Que acá se ponen entre 13 a 21 velas, al medio se pone un caldero. Y por eso, y esto es lo que yo estoy haciendo, estoy manifestando un problema que tenemos contigo debido a que nosotros hicimos un trato de un trabajo el cual yo te hacía tu trabajo, te sacaba del gore, ¿cierto? Y luego tú me sacabas mi proyecto. Nos pregunta, chiquillo, ¿hay alguna? Siempre dice, pero yo... Es en síntesis la trama de la peculiar historia que involucra a una consejera regional y dos maestros de magia ancestral Ichihuayante. Pero para intentar comprenderla hay que remontarse al 11 de noviembre de 2021. En esta casa se realizó un ritual. Javiera Vargas, en ese entonces candidata al Core Biobío, solicitó a Matías el trabajo con el objetivo de alcanzar un cupo en el consejo. Nosotros, según las cartas y no como nosotros vemos las cosas, fehacientemente puedes confirmar que fuimos nosotros, cómo trabajamos y de la manera que ofrendamos, que sacamos a Javiera Vargas como consejera regional. Y es que el 21 de noviembre de 2021 Javiera resultó electa, según los magos, gracias a ellos. Ahora debía pagar, pero como el costo del trabajo se había fijado en 3 millones de pesos, ambas partes acordaron previamente otra forma de pago. Entonces ella nos dijo, bueno, pero yo les puedo pagar con hacerlos crecer más allá de eso, ¿me entiendes o no? Entonces con ya sean 3, 5 millones de pesos, ella dijo que de esa manera, haciéndolo en la fundación, con los fondos concursables, que por ejemplo ahora, según las fechas que ella nos entregó, el 22, 23 de junio, se puede empezar a postular a los fondos. Supuesto compromiso que habría originado todos los problemas. Como muestran estos correos electrónicos, la candidata se habría comprometido a que si salía electa, ayudaría a los maestros a formar una fundación o postular a fondos públicos. Pasaron los meses y nada se concretó, comenzaron los hostigamientos. Hiciste entregarte una parte de ti al universo, como le quieras llamar, para tú obtener tu cargo político. Entonces ahora tú tienes que pagar del mismo modo. Entonces han pasado los meses, ¿y dónde está tu respuesta a eso? Entonces si te sientes perseguida, si te sientes esto, también pudimos haber sido nosotros. Todo derivó en un conflicto del que hoy ninguna autoridad quiere hablar. La PDI confirmó fuera de cámara que la Vicrim de Ichihuayante está investigando una denuncia por extorsión que presentó la consejera Javiera Vargas tras los llamados telefónicos y la publicación de una funa en su contra en redes sociales. Contactamos a la consejera Javiera Vargas, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una declaración suya. Pero no es todo. Ahora las acciones y los compromisos que habría adquirido esta consejera regional con los integrantes del grupo Bosque Adentro serán analizados por la Comisión de Ética del Core Biobío. Hay que escuchar las partes, porque en este momento solo estamos escuchando lo que se ha dicho públicamente, pero también en algún momento hay que escuchar a la consejera, saber qué es lo que pasa realmente por parte de ella y también tener algún respaldo jurídico. Por algo se prenden, primero el altar contiene todos los elementos. Un caso sin precedentes tras un ritual que ocurrió antes que Vargas fuera consejera. Hoy la autoridad está cuestionada después que se revelara su peculiar forma de enfrentar la elección. La Fiscalía de Valparaíso está investigando las causas del incendio que destruyó la vivienda de una conocida activista medioambiental. La afectada asegura que este siniestro fue provocado por terceros. Impresionante es la imagen desde las alturas. En un par de minutos este inmueble ardió completamente. Desesperación en Villa Futuro, por eso el llamado a bomberos fue rápido. Era la casa de una conocida activista ambiental envuelta en llamas. Fuego que destruyó casi en su totalidad el hogar de Lorena Donaire.
vocera y fundadora de Mujeres Modatima, quedó prácticamente inhabitable. Testigos dicen que vieron 2 personas al interior de la casa antes de que comenzara el incendio. Pensaron algunos que era yo y yo estaba en la casa de mis padres en ese minuto, me encontraba justamente en una reunión. Eran pasadas las 20 horas cuando se dio la alarma del siniestro. Lorena estaba en una reunión con ambientalistas. Ella y sus hijos no se encontraban en casa. Nosotros creemos que hay manos de terceros por cómo empezó el incendio de manera muy rápida y luego se expande lentamente, comenzó en el living comedor de la casa. Una situación que levantó sospechas desde grupos ambientales. Ya antes Lorena habría recibido otros amedrentamientos, amenazas eventualmente originadas por ejercer un rol de defensa al medio ambiente. Organizaciones de la sociedad civil piden llegar hasta las últimas instancias. Es necesario que esta investigación se haga considerando los amedrentamientos previos que ha sufrido Lorena, su familia y el rol que ella cumple como defensora del medio ambiente. Esperamos de que la justicia pueda esclarecer los hechos, entregarnos una respuesta que sea satisfactoria, porque situaciones de esta naturaleza que afectan a defensoras y defensores de derechos humanos solo genera desconfianza. Durante esta jornada, una denuncia ante el Ministerio Público dio orden de investigar. Cuando llegó bombero estaba en libre combustión. Se trabajó para evitar la propagación a las demás casas. Lamentablemente no podemos sospechar de nadie, no somos nosotros quienes debemos investigar, así que por eso estamos pidiendo celeridad a la Fiscalía Regional. Una situación que ya se encuentra en manos del Ministerio Público. Será Vicrim la unidad encargada de investigar las causas de este incendio. Por ahora Lorena no puede acercarse al inmueble y solo espera celeridad para dar con quienes puedan resultar como responsables de quemar su hogar. ¿Se acuerdan del oso Yogi? Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no? Bueno, vamos a hablar del famoso parque que nosotros por lo menos lo conocemos como el Parque del Oso Yogi. Sí, claro, mire cómo está. Son inundaciones históricas que están golpeando a este parque, que es el Parque Yellowstone de Estados Unidos. Bueno, obligaron a cerrarlo. Mire cómo quedó. ¡Lanza la colmena, Yogi! ¿Estás seguro de que esto está vacío? Eso dijo Bloomberg. Durante décadas, el oso Yogi, un tierno animal guardaparques, cautivó a los niños con sus entretenidas aventuras en el Parque Yellowstone. Nombre ficticio que en realidad se refería al icónico Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. El mismo recinto que hoy, lejos de las risas, vive un difícil momento producto principalmente de la crisis climática. Esta imagen de una casa cayendo a un río y siendo arrastrada por la potencia del agua se registró justo a las afueras del parque, ubicado en 3 estados, Wyoming, Montana y Idaho. Las lluvias torrenciales que han golpeado la zona durante los últimos días, sumado a deshielos poco habituales, han provocado una de las peores inundaciones de la historia en esta región. Una de las consecuencias del calentamiento global es que hacen más intensos y frecuentes los eventos extremos, más abundantes precipitaciones. Sin embargo, esas más abundantes lluvias muchas veces caen en forma de aguaceros torrenciales que provocan inundaciones potencialmente mortales. Una situación que ha obligado a evacuar a los turistas presentes y a cerrar el parque por primera vez por una crisis medioambiental desde 1988. Con efecto inmediato no habrá entrada de visitantes en ninguna de las 5 entradas al Parque Nacional Yellowstone, por lo menos este martes 14 de junio y el miércoles 15 de junio. El río Yellowstone, que cruza por el recinto, se desbordó en varios puntos de su recorrido, afectando cientos de personas que han visto cómo sus casas se han inundado y cómo los caminos han quedado completamente bloqueados. El agua ha cubierto más de 1 metro de altura en el sótano y hay también medio metro en la calle frente a la casa. El agua se mueve casi tan rápido como un río. Una de las zonas más afectadas ha sido la ciudad de Red Lodge en el estado de Montana. Las autoridades locales han ayudado a evacuar a las personas atrapadas, al mismo tiempo que refuerzan las calles y las entradas de las casas con material resistente para evitar que siga circulando agua. El banco se está viendo erosionado y no sabemos cuánto más se verá afectado. Entonces puede pasar algo en cualquier minuto.
Con sus cascadas, bosques, lagos, geysers, cañones y hasta un supervolcán, Yellowstone es uno de los parques más grandes y antiguos de Estados Unidos. Ahora, en medio de las inundaciones, los encargados del lugar anunciaron que están haciendo todo lo posible para resolver esta crisis y volver a recibir cientos de turistas, sobre todo en esta temporada veraniega en Estados Unidos. Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Un profesor de básquetbol fue declarado culpable de 11 delitos de abuso sexual en contra de 10 de sus alumnas menores de edad. La primera denuncia fue presentada en 2020 y a partir de ese momento surgieron nuevas víctimas que relataron agresiones sexuales. El hombre arriesga 20 años de cárcel. No era correcto que un hombre tuviese una erección con una menor de edad, porque en ese tiempo tenía 12 años. Me decía que me fuera a probar una ropa, que quería traer esa ropa para las niñas del club. La cosa es que yo accedí, fui a su pieza y me di cuenta que había una cámara grabando. Los relatos corresponden a situaciones vividas cuando ambas jóvenes formaban parte de una academia de básquetbol en la comuna de Vicuña. Fue su entrenador Eric Torres quien cometió estos abusos reiterados y que la justicia acreditó. Le ocurrieron en ese entonces a 10 niñas entre 8 y 17 años de edad al momento de los hechos. Él las invitaba, por ejemplo, a su domicilio, las hacía pasar a su pieza y le decía que se cambien de ropa, por ejemplo. Y una de las niñas se dio cuenta que había una cámara oculta y las grababa cuando en esos instantes donde ellas se cambiaban ropa. 10 víctimas que no coinciden en tiempo, sino que a lo largo de 11 años. Las jóvenes hoy mayores de edad decidieron compartir sus testimonios con resguardo de identidad para contar el calvario que vivieron cuando solo eran adolescentes. Les dije a mis amigas que eran como 6 las que entrenaban en ese tiempo y a todas les pasó lo mismo. Una denuncia a la Policía de Investigaciones de Vicuña permitió destapar esta cruda historia. A través de redes sociales se viralizaron testimonios de otras jóvenes que sufrieron de situaciones similares. Una vez que se hace esta denuncia, empiezan a salir otras víctimas que relataban hechos similares. El preparador físico, padre de 2 hijos, trabajaba en talleres deportivos extracurriculares, reclutaba estudiantes para sumarse a su academia de básquetbol y en uno de los establecimientos incluso pasó a reemplazar a docentes. Eso es lo irónico, porque él nunca dejó el colegio. Metió su mano en su espalda, por debajo de la ropa, y le tocó los sostenes. En ese entonces, asegura la familia de la víctima, la investigación llegó a la PDI, pero no pudieron acreditarlo. El año 2020, cuando se sumaron más víctimas a este caso, el hombre fue desvinculado de las instituciones educacionales. Desde uno de los establecimientos afectados, indican que tomaron medidas en sus protocolos. Anteriormente, ¿qué es lo que ocurría? Se derivaba al Departamento de Educación, ellos hacían las gestiones y ahora en este caso, si nosotros determinamos, tenemos la evidencia fehacientemente de que se consumó un tipo de abuso, nosotros tenemos la obligación como establecimiento de poder acudir a lo que es la Policía de Investigaciones. Desde el Ministerio Público exigen la condena de 20 años de prisión para este hombre que cometió abusos sexuales reiterados en contra de 10 niñas. Sabía que estaban mal las cosas y no es justo 20 años, necesita más. La sentencia será el próximo 20 de junio, una fecha que espera a las víctimas y sus familias pueda permitirles cerrar un doloroso ciclo de su vida, en donde fueron gravemente vulneradas mientras solo buscaban realizar deporte en un entorno seguro. Y en menos de 500 días, Chile dará inicio a sus Juegos Panamericanos Santiago 2023. Pero aunque la capital lleva el nombre, los Juegos no solo se van a disputar aquí, porque se suman otras 3 regiones y muchas comunas, como por ejemplo La Pintana, que va a ser sede del rugby. 8 años despierta uno a la vida y descubre nuevos intereses. Le pasó a Guillermo con el rugby, aunque no fue amor a primera vista. Primero no me llamaba mucho la atención porque era un deporte que no se conocía tanto. Lo importante es que otro vecino de La Pintana le hizo descubrir de verdad el rugby. Juan Sepúlveda me llevó y ahí quedé enamorado del deporte y ahí empecé a ir hasta la época, sigo jugando. Breve resumen el de Guillermo.
pero una clara forma para saber cómo su profesor de Educación Física, Juan Sepúlveda, del Liceo Víctor Jara, ha sido puntal, no solo llevando a Guillermo, sino a cientos de niñas y niños a descubrir y querer el rugby. Empecé desde los 4 años. Dice un pequeño vecino que suma ya 5 años en el ya emblemático Club Trapiales de La Pintana. Y me gustó y empecé a ir todos los días cuando había entrenamiento. Quise traer el rugby a La Pintana teniendo en cuenta de que es muy inclusivo el rugby. Puede jugar el bajito, el alto, el gordito, todos sirven. Costaba demasiado porque igual no teníamos canchas, jugamos en las canchas de fútbol, aquí está La Pintana. El club debía crecer y no era fácil, básicamente era como el mismo rugby para quienes empiezan a practicarlo. Porque antes pensaba que me iba a costar más, pero no me ha costado, pero igual sí me ha costado. O sea, había que ponerle ganas, y el Club Trapiales lo hizo. Con 15 años de historia, posee cancha, gimnasio y tiene categorías mixtas de infantil, juvenil y adultos. Quiere decir que igual hemos hecho bastante bien el trabajo que hemos realizado en rugby. Y hoy es la cara de una comuna de La Pintana que, orgullosa, será sede del rugby en los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Desde el 2007 que se practica rugby en nuestros colegios municipales, por lo tanto hoy día ratificamos con esta decisión que no se discrimina a través del deporte. Una decisión que no solo amplía las sedes en la región metropolitana, sino también a lo largo de Chile, incluyendo las regiones de Valparaíso, Rancagua y Biobío. Eso significa mucho para nosotros porque si bien la sede principal era Santiago, para nosotros es muy importante poder descentralizar el deporte, poder descentralizar estos juegos. Lo que finalmente hará que en 493 días más, cuando se dé el vamos a los Panamericanos, todo salga en orden, pues ya está definido el lugar y condiciones para la acción. 4 regiones del país que recibirán 55 deportes, 75 disciplinas y más de 9.000 atletas. Para que todas las personas se den cuenta que La Pintana es la capital del deporte en Santiago, porque la cantidad de escuelas deportivas que existen es muy grande. Dice otro pintanino, en este caso un ciclista de alto rendimiento, orgulloso con su comuna como sede del rugby, ese deporte que ilusiona a este niño y que enamoró a Guillermo hace tantos años. Hasta el momento estoy dedicándome 100% al deporte, este año solo di al deporte, ya para el otro año ponerme a estudiar y seguir en el deporte también. Quiero estudiar kinesiología. Porque ahí está el futuro. Lo posee La Pintana y otras 20 comunas que serán sede, con vecinas y vecinos que esperan ansiosos los Panamericanos en Chile en 2023. Bueno, y hablando de deportes, Farellones ya ha dado por iniciada la temporada de invierno con cientos de visitantes chilenos y extranjeros. El recinto nevado cuenta con varias actividades para toda la familia. ¿Qué hay que saber para poder ir? Mire. A solo 40 kilómetros de Santiago, los colores habituales de los cerros y la vegetación quedaron ocultos bajo un manto de color blanco. Camino bajo la nieve que lleva directamente al Parque de Farellones, recinto que ya ha dado por inaugurada su temporada de invierno 2022, instancia que ha sido aprovechada por las familias principalmente, como esta que viene de Antofagasta a conocer la nieve. Hasta ahora es genial, llegamos hace más o menos media hora y recién estamos aprovechando el trineo felices de verlo a él acá aprovechando la nieve. ¿La nieve te gustó? Sí, también. ¿La conocías de antes o no? No, está entretenido. Apertura que no solo ha congregado a familias completas, también han llegado turistas extranjeros, como Gabriela. Proviene de Sao Paulo y viajó a Chile solo para conocer el Parque de Farellones. Muy encantador. Me gustó mucho en primera vez y muy emocionante. Gabriela no es la única brasileña en conocer el parque. Hay otros compatriotas de ella que también han aprovechado de las actividades, como por ejemplo el trineo. Me dio un poco de miedo porque es la primera vez, no conocía cómo frenar o cosas, pero es muy buena. Muy buena. Yo he caído. Buena experiencia. Además del trineo, aquí también cuentan con una kilométrica silla panorámica, tubing, canopy de 180 y 540 metros y obviamente con clases de esquí. La herramienta fundamental que nosotros tenemos que aprender para poder deslizarnos en la montaña de forma segura es controlar la velocidad a través de elementos que nosotros llamamos cuña, y es el movimiento en el cual nosotros flexionamos nuestras rodillas hacia el interior del esquí para distribuir nuestro centro de masa al interior de los cantos y poder empezar ya a frenar y derrapar nieve.
Además del esquí, también se suma a esta temporada de forma inédita en el país la snowbike. Con cualquier tipo de calzado lo podemos utilizar y la idea es oscilar a un lado y a otro. Muy sencillo. Los instructores aquí están preparados. El Parque de Farillones abre sus puertas de viernes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Precio diferenciado para los adultos, que son de 1,20 m hacia arriba, cuesta 32.000 pesos la entrada, y de 1,20 m hacia abajo, para los niños, cuesta 16.000. Una vez que tú entras, al haber pagado la entrada, tienes derecho a hacer todas las actividades todas las veces que quieras, durante todo el día. Y para quienes deseen disfrutar de la nieve pero sin ingresar al centro, sus alrededores pueden ser a futuro una buena alternativa cuando las nevadas los cubran aún más de blanco. El Parque de Farillones es el primer centro en iniciar la temporada de invierno en la región metropolitana. Los otros restantes no han confirmado una fecha de apertura por falta de nieve, aunque esperan que sea este mes. Ya volvemos con 24 horas Central. 24 horas Deportes. De los 3 partidos, yo creo que es malo por el tema del resultado. Sin anotar un gol. Así se despidió la selección chilena de esta gira por Asia, este periplo que contempló 3 partidos, ¿no? Y estos últimos 2 de la Copa Kirin, un cuadrangular amistoso. 2-0 frente a Corea del Sur, 2-0 frente a Túnez, esta madrugada un 0-0 frente a Ghana. Selecciones que van a estar en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. En el partido de esta madrugada 0-0 y se perdió por lanzamientos penales. La preocupación es el rendimiento de la selección y este tema ofensivo. No ha anotado en los últimos 5 partidos. Estos 3 más 2 de clasificatoria. La última vez que anotó fue en la victoria de visita frente a Bolivia en La Paz. Esto es lo que vivió la selección chilena. A continuación, la nota, mira. No vinimos a buscar resultados inmediatos, no priorizamos exactamente el resultado, priorizamos desde el primer día encontrar futbolistas, agregar futbolistas a la idea de juego. Encontrar nuevos nombres, dejando de lado el resultado, pero tratando de instaurar rápidamente una idea de juego que para Berizzo es importante. Fin de una gira asiática que para el Toto fue su estreno con la selección chilena. Algunos futbolistas han sido un descubrimiento, una buena noticia, otros debemos seguir insistiendo con ellos, elevando el nivel de todos. 2-0 en contra frente a Corea del Sur. El partido nos deja un gran aprendizaje, futbolistas muy jóvenes jugaron hoy. Mismo 2-0 en contra frente a Túnez. Inicia un proceso de oportunidad a los futbolistas más jóvenes. Un discurso que se repitió en las conferencias tras los 3 encuentros. Fueron rivales que irán a Qatar 2022, donde Chile estuvo lejos de mostrar un nivel mundialista. Han sido una buena vara para nosotros para saber exactamente dónde estamos. Mesa, tú, toquecito corto, buena la pelota, Britton, ¡Britton! ¡Se la perdió! Ben Britton perdió en cada partido una opción clara para convertir. Es el fiel reflejo de esta gira asiática donde la Roja no anotó ningún gol, una sequía que ya se extiende por 5 encuentros. En definitiva, 3 duelos disputados, 0 gol y 0 triunfo es el saldo de este viaje. Y ahora empieza nuestro trabajo de que los futbolistas aumenten su nivel, aumenten su participación en la selección, que el roce internacional los haga crecer. De los 3 partidos yo creo que es malo por el tema del resultado más que nada, pero después en juego yo creo que mejoramos un montón, tuvimos una idea de juego. El trabajo que tendrá Berizzo será arduo para levantar a una selección en el piso. Deberá optimizar el plantel, acertar en las nóminas, mejorar en la concreción de situaciones. Algunas de las tareas para el Toto al mando de la Roja. Nos vamos con un gran aprendizaje de la plantilla, otra gente se sumará. Actuación de quien veían en pantalla. Ahí está el portero Andrew Redmayne, el portero australiano que le dio con esa tajada, ¿no?, la clasificación a su selección, a Australia, a la Copa del Mundo de Qatar de 2022, luego de eliminar por lanzamientos penales a la selección peruana, que ingresó en el último minuto cuando terminaba el alargue solo para los penales. El portero bailarín, el portero payaso, bueno, recibió apodos de todos lados.
Sí, y tiene una particular historia. Mira a continuación. Los rostros de los peruanos en plena tanda de penales ante Australia lo decían todo. Una mezcla de angustia, nerviosismo y esperanza. Rezaron hasta el último minuto para conseguir la anhelada clasificación. Pero fue en este instante del partido donde nació el villano de Perú y el héroe de Australia. Niños desconsolados, hombres que no podían sostenerse en pie. Triste, no nos esperábamos este resultado, bien triste de verdad. Desazón provocada por la particular actuación de Andrew Redmayne, el excéntrico portero de 33 años que antes de cada lanzamiento soltó sus mejores pasos de baile. Se sigue moviendo, haciendo sus payasadas en la línea. Mira, baila que baila. El arquero te quiere marear con ese bailecito. Hemos puesto mucho trabajo en las cualidades y técnicas que se requieren para los lanzamientos penales en el curso de estas 2 o 3 semanas. Estoy simplemente feliz por haber jugado una pequeña parte del partido. Claro que no solo fue baile, se encargó de esconderle la botella al portero peruano Pedro Galese, quien tenía los datos de los pateadores australianos. En los camarines siguieron los abrazos. Ahora es el héroe de Australia. Los reporteros inician sus despachos bailando como Redmayne. Oh, Barretts, what an absolute joy to be a football supporter today. En redes sociales abundan videos con su rutina y hasta le crearon una canción. Fue una sensación choqueante. Lo puedes ver en mi celebración. El árbitro dijo, si tú salvas este penal, ganan. Pero tuvimos la aprobación y pudimos celebrarlo. Jugó apenas unos segundos del crucial partido, pero los penales le bastaron a Andrew Redmayne para transformarse en el verdugo inesperado. Tapó el arquero, para eso entró, hizo su trabajo. Andrew Redmayne is the hero. Gana un viaje doble a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Consulta bases y condiciones en visa.cl. Y a propósito de Mundial, tenemos la última selección clasificada para la Copa del Mundo. Y es Costa Rica, que venció a Nueva Zelanda también en repechaje. El único gol del partido, aquí está, a los 3 minutos. Fútbol italiano, hoy en el fútbol mexicano. Reiteración para el único gol. 1-0 ganó Costa Rica, llegando entonces a la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Sí? Luego la primera participación de Costa Rica en una Copa del Mundo fue en Italia 90, cuando llegó a octavos de final con su gran portero. Sin embargo, se revisó en el VAR y ahí hay falta. Hubo falta, ¿sí? Lo llamaron desde el VAR al árbitro del partido, consiguió que hubo falta, que no hay posición de adelanto, nada, ¿no? Es la falta nomás, ¿eh? Lo va a ver al monitor, determina eso y anula esa anotación. Era el... Bueno, repite, fue al Mundial de 2014, 2018 y ahora al 2022. Costa Rica, pausa y volvemos con más. Bien, de regreso, desde que se fue de Chile el año 2007, Arturo Vidal ha jugado en el Leverkusen, ahí en el fútbol alemán, pasó a la Juventus, regresó a Alemania jugando en el Bayern Múnich, luego Barcelona de España, Inter de Milán en Italia y ahora preparando su regreso a Sudamérica. Eso dicen en Europa, ¿no? Que le queda un año de vínculo contractual con el Inter, pero no va a continuar en el cuadro lombardo. Se hablaba del Flamengo, se ha dilatado esa llegada. Y ahora dicen que puede llegar a Boca Juniors, ¿sí? Al multicampeón argentino. Mira. Para calentar. Hay 5 kilómetros nomás, para calentar un poquito. Arturo Vidal disfruta de sus vacaciones en México mientras su agente resuelve su futuro, el que por cierto está lejos de Inter de Milán. Día a día aparecen interesados en contar con los servicios del King y el último en sondear al chileno es un gigante continental. En la Bombonera, el técnico de Boca, Sebastián Bataglia, y el gerente deportivo, Juan Román Riquelme, quieren el golpe al mercado sumando al chileno a sus filas. Entonces, ante esta posibilidad,
posiblemente a Boca se le allane el camino para contratar a Vidal. Flamengo no quiere pagar una locura por Arturo Vidal. Esto me decían también. Por la información que tengo, a que de estos dos nombres que ha surgido en las últimas horas, el que corre es el del chileno Arturo Vidal. Los principales programas deportivos argentinos alucinan con la posibilidad de ver al Rey vistiendo la camiseta Ceneice, y las ilusiones de todo el mundo Boca crecen cuando escuchan al mismísimo Arturo decir esto. Boca, todos sabemos los ganadores que son, la gente, ¿no? Sería un sueño. Mientras disfruta del descanso, Vidal se deja querer por los mejores y más importantes clubes de Sudamérica. Su futuro parece alejarse cada vez más de Europa, pero estar más cerca de competencias como Copa Libertadores. El King busca nuevos desafíos para hacer crecer más su historia. Sería notable, ¿eh? Que pueda jugar en Boca Juniors. Y eso no es todo, porque la prensa argentina también hoy día, dentro de todo este debate y la posibilidad de que Arturo Vidal juegue en el cuadro Ceneice, decían que también podría regresar al fútbol argentino un chileno, Alexis Sánchez, y a River. ¿Se imaginan? El clásico Boca-River con Alexis y Arturo. Bueno, habrá que esperar. Quedan capítulos para esta teleserie. Me despido. Te continúa Connie y Iván por la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. ...24horas.cl. El fin del Senado 2026, el quórum transitorio de 4/7 para reformas constitucionales, o las propuestas de nuevas regiones, Chiloé y Aconcagua. Bueno, son las normas que fueron aprobadas este martes y que puedes revisar en nuestro detalle en portal 24horas.cl. Está todo allí. Cuando ya queda nada. 3 semanas, para el trabajo de la convención. Y aquí sí que no nos queda nada. Terminamos las noticias, pero quédense en TVN porque ahora llega Todo por mi familia y por Canal 24 Horas viene Vía Pública. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.